Entonces, cuando uno piensa, ¿cierto?, en la velocidad de reacción del proceso, tendría que ser la reacción global, no es otra cosa que los aportes que hacen cada uno de estos pasos del mecanismo, ¿cierto? La velocidad global es básicamente la suma de velocidades de cada uno de estos pasos, ¿cierto? Pero la verdad es que como historia de velocidad global quizás quedaría medio largo estudiar todos los fenómenos y hacer la sumatoria del aporte de cada fenómeno, ¿cierto? Básicamente lo que uno hace, ¿cierto?, es prestar más bien atención en aquellos fenómenos que controlan el proceso, ¿cierto? Porque básicamente aquellas cinéticas que son muy rápidas, obviamente no tienen un impacto, no son un probable etapas controlantes o limitantes del proceso, ¿sí? Entonces la verdad es que lo que uno hace para el análisis, simplificar el análisis, es tratar de detectar y distinguir aquellos procesos que limitan la velocidad de reacción. Entonces, lo que vamos a comenzar a hacer aquí en adelante es tratar de ir construyendo las distintas formas que pueden tener la cinética y la expresión de velocidad de cada uno de los fenómenos y tratar de distinguir qué características o condiciones debería tener para pensar que podría ser una etapa controlando el proceso o bien descartarla como una etapa limitante. Generalmente los fenómenos de difusión están relacionados con procesos de transferencia de masa. Entonces, hay un primer proceso, ¿cierto?, que es la difusión externa. Ese proceso de difusión externo, si nos quedamos con el primer proceso, es simple, ¿cierto? Cuando ustedes tienen un proceso de difusión, simplemente tienen que su término de velocidad va a ser igual. Necesariamente tiene que haber una constante de proporcionalidad, ¿sí?, y un delta de concentración, ¿cierto? Eso es transferencia de masa. Así me parece que aparece en el punto. Para que el mismo lenguaje para ¿sí? Pero finalmente un fenómeno de transferencia de masa por difusión es un coeficiente de transferencia de masa, un K, con un delta de concentración. ¿Cuál es esta concentración? En el caso de la difusión, si C sub AB es la concentración del reactivo A, que es el cero del fluido, y C sub AS es la concentración de A en la superficie del catalizador, simplemente esta velocidad es la concentración de C por la concentración de A en B por la concentración de A en S. Entonces la verdad es que la velocidad de la reacción está dominada por la velocidad de transferencia de masa, ¿sí? Eso no es más difícil de entender, simplemente transferencia de masa. Ahora, ¿qué cosas podrían afectar al fenómeno de transferencia de masa en este proceso de difusión externo? ¿Sí? Finalmente ese K depende de la fluidodinámica, de la hidrodinámica, ¿sí? Eso depende fuertemente de la velocidad, ¿sí?, a la que se mueve el fluido, ¿sí? Y también hay un dato importante que tiene que ver con el tamaño, ¿sí? Entonces hay dos variables que por lo menos damos harta importancia y luego por lo menos damos la harta importancia que tiene que ver con la velocidad del fluido y el diámetro de la partícula, ¿sí? Generalmente, excepto ese K sub C, es proporcional. ¿Cómo? No creo que eso va a ser. Generalmente ese K es directamente proporcional con la difusividad binaria, y es inversamente proporcional al delta. Y ese delta tiene que ver con la capa límite, ¿sí? No sé si se acuerdan del concepto de capa límite que uno aprende en fenómeno de transporte, pero básicamente creo que es la capa límite. Para la que es bien sencilla. Cuando ustedes tienen un ruido, ¿cierto?, que viaja a través de una cañería, generalmente va a tener pérdidas de velocidad si está sin vertical, que es más complicado, ¿cierto?, porque tiene que romper una altura, tiene que levantar una altura de fluido, ¿cierto?, tiene variaciones de presión y tiene pérdidas energéticas porque tiene fricción, ¿sí?
Pero cuando un fluido tiene al interior, ¿cierto? Un sólido, en esa interfaz sólido-líquido hay efectos sobre la velocidad, hay perturbaciones en la velocidad.